Entonces, habíamos terminado hace un ratito de estudiar la irrigación del hígado. Pregunta real, no le digo que a todos les tomó, pero a un par de chicos les tomó. Lo mismo, el recorrido de la bilis también lo relacionamos con lo que ocurrió a nivel celular, a nivel histológico, vimos anatómicamente cómo desembocaba la bilis. Recuerden, como les dije hace un rato, lo vuelvo a repetir, que eso me olvidé de aclarar. Si el paciente está sano, podríamos decir, se supone que la bilis que está bien diluida tiene que ir hacia la vesícula biliar. La vesícula biliar, vamos a ver enseguida que le va a sacar agua a la bilis, la va a concentrar, y después recién ahí va a desembocar en la segunda porción del duodeno. Ahora, imagínense, ¿vieron que hay pacientes que tienen cálculos biliares? Y que al tener cálculos biliares le tienen que hacer una cirugía, donde lo que se corta es, no así tanto, donde lo que se corta es esto, ¿no es cierto? Entonces, al paciente que se le saca la vesícula, se le hace una, no sé si conocen el término de la cirugía, es una colecistectomía. Colecistectomía. Ahí les puse por las dudas en el chat. Una colecistectomía, estoy diciendo que le sacan la vesícula, obviamente se la van a sacar con el conducto cístico. Entonces, un paciente que no tiene la vesícula, habrán visto ustedes, por ejemplo, a mi mamá le sacaron la vesícula, después que le hicieron la cirugía, ella comía comidas con mucha grasa o frito y enseguida le caían mal. ¿Por qué? Justamente por lo que les dije recién. Si el paciente no tiene la vesícula, obvio que sigue produciendo bilis, porque el hígado produce la bilis. Pero ¿qué pasa? La bilis de un paciente que no tiene vesícula es más diluida. Diluida significa que tiene mucha agua y que el soluto parece que hay menos. Entonces imagínense, todas las funciones que yo les dije que tenía la bilis, que era emulsificar las grasas, participar en la digestión de lípidos, no lo va a poder hacer bien, porque parece que hay menos sales biliares, parece que hay menos lecitina en la bilis, en el duodeno. Entonces, la digestión y absorción de lípidos no va a ser muy buena. Y eso hace que el paciente, por ejemplo, tenga, bueno, a lo mejor tenga atorrea, ¿no es cierto? A mi mamá, por ejemplo, hoy en día, si come comidas muy pesadas, con mucha grasa o frito, le hace mal, porque no tiene vesícula. La vesícula lo que hace es que la bilis sea más potente porque está más concentrada. Simplemente esa aclaración. Entonces, estudiemos un poquito, veamos un poquito más acerca de la vesícula biliar, como les nombré recién. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la vesícula biliar? Podemos decir que es un órgano hueco y único, que tiene forma sacular o piriforme, no es tan gigante como dibujé yo acá, parece que la mitad del hígado más o menos, no es muy, muy chiquitita, pero bueno, se entiende la idea, digamos. Tiene una forma sacular o piriforme, fíjense, ahí se dan cuenta del tamaño. Tiene un diámetro de 5 a 7 centímetros, o sea, es muy pequeña. Está ubicada en el abdomen, en el hipocondrio derecho, específicamente debajo del hígado, no al costado como yo lo dibujé, pero ya saben que yo dibujo mal, así que bueno. Si tenemos que hablar de su estructura histológica, como les dije que es un órgano hueco, en contacto con la luz, nos vamos a encontrar con una mucosa que tiene un epitelio cilíndrico simple y debajo una lámina propia de tejido conectivo laxo. Esta mucosa, como la vesícula biliar está como, no todo el momento está distendida, presenta pliegues. Entonces, al microscopio óptico parece que fueran glándulas, pero no son, son pseudoglándulas, pero es porque son pliegues nada más que parecen glándulas cuando los miramos al microscopio óptico. Si nos vamos más hacia afuera, nos vamos a encontrar con una capa muscular, obviamente músculo liso, al igual que el tubo digestivo. Fíjense, son dos capas, una interna circular y una externa longitudinal. Fíjense que su mucosa acá no tenemos, a diferencia del tubo digestivo, muscular de la mucosa tampoco, y adventicia o serosa es la última capa que va a tener la vesícula biliar. Va a ser serosa en la región que está en contacto con el hígado, y va a ser adventicia en el resto de la vesícula. Recuerden que tanto la adventicia como la serosa está formada por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios, ahí me estoy refiriendo al sistema nervioso autónomo, o sea, simpático y parasimpático, y tejido adiposo. Además, si es serosa, va a tener mesotelio, o sea, estamos hablando del peritoneo.
¿Cuáles van a ser las funciones que va a tener la vesícula? Ya les dije hace un rato que una de las funciones es el almacenamiento de bilis. La capacidad de almacenamiento que tiene la vesícula, fíjense que es de 50 a 60 mililitros. ¿Tá? Ustedes piensen que 1 litro de bilis es lo que produce el hígado, más o menos en un día. Pero recuerden que durante ese día va a producir bilis casi durante todo el día. A medida que la bilis va llegando a la vesícula biliar, le va sacando agua. Así que todo ese litro de bilis se va a convertir en la mitad más o menos cuando le saquemos el agua. ¿Ah? Otra de las funciones que va a tener la vesícula biliar es la concentración de la bilis, como yo les había dicho. ¿Qué procesos va a realizar para que la bilis se concentre? Bueno, lo primero que tiene que hacer la vesícula biliar es absorber sodio, cloro y calcio. ¿Tá? Ese sodio y ese cloro que se van a absorber hacia la sangre arrastran agua, ejercen presión osmótica sobre el agua, por eso como el agua es absorbida nuevamente hacia la sangre, disminuye la cantidad de sodio, cloro y calcio en la bilis y de agua también. El resto de los solutos que yo les nombré va a aumentar. Así que si ustedes leen el Guyton, no es necesario que lo haga, les comento nomás. Si ustedes leen el Guyton, estos números son los componentes de la bilis hepática, como yo les dije. Si miran la bilis vesicular en el Guyton, el agua no tiene este número. ¿tá? Esta es la bilis hepática, la bilis vesicular hay mucho menos agua, mucho menos sodio, cloro y calcio. El resto de los solutos que les nombré acá están todos aumentados, porque al sacar agua parece que aumentan, así que vamos a tener mucha más cantidad de sales biliares, mucho más cantidad de ácidos grasos. No es necesario que se memorice ningún número de estos, solo para que entiendan. Sodio, cloro, calcio y agua, esa lista que les di están disminuidos. El resto parece que aumentan, es decir, que se concentran. Bueno, como les puse acá, los demás solutos de la bilis van a aparecer aumentados porque hay una concentración. Finalmente, cuando llegue el estímulo necesario, que vamos a ver que es de tipo humoral, se va a producir el vaciamiento de la vesícula. ¿tá? La vesícula, como vimos que tiene músculo liso, se va a contraer de esta manera, va a expulsar su contenido hacia el conducto cístico, luego ese contenido, esa bilis concentrada, continúa su recorrido hasta el conducto colédoco y finalmente desemboca por el esfínter de Oddi en la segunda porción del duodeno. ¿tá? Perfecto. Entonces, vamos a ver primero, antes de la regulación, cómo es esta secreción que yo les estaba contando a través de la pared de la vesícula, digamos. Por lo menos lo que más se conoce. Van a ver que en la mayoría de los libros no aparece este tema, digamos, este dibujo de las células de la vesícula biliar. Pero bueno, en algunos lo he encontrado. A ver. Perfecto. Entonces, vamos a suponer que lo que yo les voy a dibujar acá es la célula epitelial, ¿no es cierto?, de la mucosa de la vesícula biliar. ¿Ah? Tenemos acá la célula entonces vesicular, dijimos que era un epitelio cilíndrico. Acá tenemos la luz de la vesícula, y acá tenemos la sangre como siempre. Recuerden, lo que nosotros tenemos que hacer es absorber acá tenemos entonces el espacio intercelular y finalmente tenemos otra célula de la vesícula. Entonces, como les decía, lo que nosotros tenemos que hacer es absorber sodio y cloro principalmente. La verdad que el calcio dice ahí en los libros que se absorbe, pero no explica el mecanismo. Así que sodio y cloro por lo menos sí podemos saber cómo se absorbe y eso arrastra agua. ¿tá? Así que cloruro de sodio y agua principal como para generar el mecanismo. Entonces, para realizar este mecanismo, vamos a comenzar en la luz de la vesícula. Vamos a comenzar con un transporte activo secundario. Este transporte secundario, vamos a ver que es un contratransportador sodio-protón. Contratransportador sodio-protón. Fíjense, de esta manera ya absorbí sodio, que era lo que yo necesitaba. Porque el sodio es el que me va a arrastrar agua para poder concentrar la bilis.
una vez que el sodio entra a la célula vesicular, va a pasar hacia la sangre, como siempre, por la bomba de sodio-potasio tripeasa. Recuerden que esta bomba saca 3 sodios y mete 2 potasios. De esta manera, entonces, el sodio se absorbe hacia la sangre y vamos a ver que en un rato arrastra. Por otro lado, ¿de dónde salió este protón? Que nosotros vamos a usar para el contratransporte con sodio. Como siempre, sale del dióxido de carbono de la sangre. Este dióxido de carbono, ya saben que por difusión simple a través de la bicapa lipídica, va a entrar a la célula vesicular y va a realizar la reacción de la anhidrasa carbónica, es decir, dióxido de carbono más agua, por medio de la anhidrasa carbónica, recuerden que se va a formar el ácido carbónico. El ácido carbónico, recuerden, por medio de la anhidrasa carbónica, me va a generar el protón, que es el que estamos viendo, que se secreta acá, y por otro lado, va a generar un bicarbonato. En realidad, el bicarbonato no muestra, digamos, cómo se absorbe en las células de la vesícula. ¿Está? ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente bicarbonato lo que hacemos es hacer contratransporte con cloro. Bueno, lo que se vio acá, por eso ahí queda la duda del bicarbonato, que es lo que nos explican los libros. Lo que se vio es que en estas células de la vesícula el cloro se absorbe solo. ¿Ah? El cloro se absorbe solo por una proteína que yo ya les nombré, ¿se acuerdan? Es FTR, es decir, la proteína relacionada con la fibrosis quística. ¿Está? Así que el cloro ingresa por este canal de cloro, y fíjense que de esa manera se absorbe desde la luz de la vesícula. Esperen que puse sodio de vuelta. Se absorbe el cloro, ¿no es cierto? Disminuye entonces el cloro, como yo les había dicho, y del otro lado sí también vamos a utilizar un canal de cloro, ¿no es cierto? De esa manera entonces el cloro se va a absorber hacia la sangre. Fíjense entonces, el sodio y el cloro que se absorbieron hacia la sangre arrastran agua, ejercen presión osmótica sobre el agua, y de esa manera el agua se reabsorbe por vía paracelular. E imagínense, todos los demás solutos que queden acá en la luz de la vesícula parece que van a aumentar porque se pierde gran cantidad de agua. ¿Tá? Básicamente eso es lo que ocurre. En los libros que estuve mirando no explica qué pasó con el bicarbonato, qué pasó con el potasio, por ejemplo, pero bueno, lo principal estaría en el oral. Tampoco he visto que el profe haya preguntado esto, pero bueno, como él lo explica en clase, entonces está bien. Puede preguntar si quiere. Así que eso es lo que va a pasar. Si lo tuvieran que explicar al profe y no les pide el mecanismo, necesitamos absorber sodio, cloro y agua. En realidad el sodio y el cloro van a arrastrar el agua. Al perder el agua, la bilis, todos los demás solutos parece que van a aumentar o se van a concentrar. Y ahí se va a quedar almacenada la bilis hasta que lleguen estímulos nerviosos o humorales, hormonales, que provoquen el vaciamiento de la vesícula biliar, que eso es lo que les voy a contar ahora. Así que, esperen que apago un segundito la luz. Fíjense, este es el dibujito que yo les quería mostrar, para el que le dibujé recién. A ver, acá está. ¿Ah? Fíjense, acá tenemos la absorción de sodio, la absorción de sodio, la secreción de protón. Un dato que les tengo que aclarar acá, fíjense que el protón no se va a secretar no se va a secretar en bilis, porque si no la bilis sería alcalina. Así que ese protón que se secretó, fíjense cómo se amortigua con el bicarbonato, se forma ácido carbónico, luego el ácido carbónico se convierte en dióxido de carbono y agua, y ahí se vuelve a absorber, ¿no es cierto? Dióxido de carbono más el agua también, arrastrada por el sodio y por el cloro. Así que el protón en realidad en la bilis no va a quedar, por eso lo puse acá en verde, es como que se amortigua el protón, se convierte en agua y el agua se absorbe como ya lo habíamos visto. Y por otro lado, sí, el protón, lo único para lo que me servía es para hacer el contratransporte con sodio, que era lo más importante. Y como ven acá, el cloro, fíjense que se va a absorber a partir de esta proteína, que era la proteína relacionada con la fibrosis quística. Esta proteína también se va a afectar en esos pacientes.
Por más de que no hablemos de fibrosis quística, les comento nada más que por el nombre, ¿tá? Entonces, dicho esto, ¿cómo vamos a regular la secreción biliar, digamos? Hablemos tanto del hígado como de la vesícula biliar, ahora que ya dimos todo, ¿tá? La regulación de la secreción de bilis, tanto del hígado como de la vesícula biliar, como los conductos, puede ser nerviosa o puede ser humoral. Recuerden, tanto en páncreas, como en glándulas salivales, como en bilis, como en hígado y vías biliares, no me hablen de regulación mecánica, porque en esos órganos no hay plexo de Meissner. Plexo de Meissner solo hay en el tubo digestivo. Fuera de eso puede haber nervioso, hormonal, pero no mecánico. Entonces, si hablamos de la regulación nerviosa, recuerden, parasimpático estimula, simpático inhibe. Fíjense que en el caso del parasimpático me va a liberar acetilcolina. Esta acetilcolina se va a unir a receptores muscarínicos tipo 3 que son asociados a proteína GQ. ¿Qué es lo que va a hacer esta acetilcolina? Fíjense, estimula la secreción del hepatocito, o sea, que vuelque su secreción hacia el canalículo biliar, y fíjense que también estimula la contracción de la vesícula biliar, pero la vesícula biliar se contrae apenas, así que no se va a vaciar para volcar el contenido. Así que, ¿qué es lo que dice el libro después de explicar esto? Que en realidad el parasimpático no estimula mucho la producción de bilis, ni tampoco el vaciamiento de la vesícula. Es muy suave, muy leve lo que hace. Así que lo nervioso, la realidad es que no es tan importante en este tema. Igual hay que saberlo, pero no es tan importante. Por otro lado, tenemos el simpático. El simpático va a liberar noradrenalina. Recuerden que esa noradrenalina, al igual que lo que vimos en páncreas, se va a unir a receptores alfa-2 adrenérgicos. Si estábamos en el tubo, recuerden que la noradrenalina se unía a receptores beta-2, que eran asociados a proteínas Gs. En páncreas y en hígado y vías biliares, fíjense que se unen receptores alfa-2, que son asociados a proteínas G. ¿Qué es lo que va a provocar entonces en el hígado y las vías biliares? Fíjense que me va a inhibir la secreción del hepatocito y me va a inhibir la contracción de la vesícula biliar. Una vez que el Guyton explica esto, dice, pero la realidad es que no es tan importante la regulación nerviosa. Hay que saberlo, pero la verdad es que el parasimpático no hace que se vacíe la vesícula biliar de todas maneras, así que no es tan importante. Pero bueno, lo más importante, fíjense que es la regulación humoral. De vuelta, las mismas hormonas que vimos en páncreas las vemos acá. Estoy hablando de la colecistoquinina, la secretina y la somatostatina. Fíjense que la colecistoquinina, ya dijimos, pero vuelvo a repetir, es sintetizada por las células I de duodeno y de yeyuno. En cuanto a su mecanismo de acción, si estábamos en estómago, el receptor era CCKB, pero si estamos en hígado, en páncreas, en vías biliares, el receptor se llama CCKA o CCK tipo 1, que fíjense que es un receptor asociado a proteína Gs, ¿no? Ahora, tiene muchas funciones acá la colecistoquinina. Fíjense, su función es estimular al hepatocito para que el hepatocito secrete bilis hacia el canalículo biliar, estimula al músculo liso de la vesícula para que se contraiga. Esto sí me va a producir vaciamiento de la vesícula. Adivinen qué significa colecisto, es de vesícula. Quinina significa viene de kinesis, que es movimiento. Así que colecistoquinina es una sustancia que mueve la vesícula. Eso significa colecistoquinina. Por lo tanto, si el profe utiliza esta palabra, si el profe dice, un paciente consume alimentos colecistoquinéticos. ¿Qué significa alimentos colecistoquinéticos? Son alimentos que estimulan la secreción de colecistoquinina. Si tuvieran que elegir un tipo de alimento que estimule la secreción de colecistoquinina, la más correcta les había dicho yo, van a elegir a las grasas. Entonces, cuando el profe se refiere a alimentos colecistoquinéticos, son alimentos con grasa, alimentos fritos, que estimulan justamente la liberación de colecistoquinina. Porque recuerden, cuando estudiamos páncreas yo les conté que el principal estímulo
para la liberación de colecistoquinina era presencia de ácidos grasos de cadena media y larga. Luego seguía proteínas, así que alimentos colecistoquinéticos se refiere a grasas, se refiere a fritos. ¿Ah? Les digo por las dudas. Entonces, hasta ahora dijimos, en hígado y vías biliares, la colecistoquinina estimula al hepatocito, así que se estimula la secreción de bilis hacia los canalículos biliares. Fíjense que estimula la contracción, es decir, el vaciamiento de la vesícula biliar. Fíjense que estimula la contracción del conducto colédoco, o sea, me aumenta el peristaltismo en el colédoco, así como hizo en Wilson, cuando estudiamos en páncreas. Pero, si yo contraigo el colédoco para que haya peristaltismo, no tengo que contraer ODI. Recuerden que lo tengo que relajar, esto ya lo habíamos dicho, pero lo vuelvo a repetir. ¿Ah? Hay que inhibir el tono muscular del esfínter de ODI, o sea, hay que abrir, hay que relajar el esfínter, ¿ah? Para que la bilis, entonces, la vesícula biliar y el colédoco se contraen, pero el esfínter de ODI se relaja para que la bilis pueda desembocar en la segunda porción del duodeno. Otra de las fíjense que la colecistoquinina no afecta al conductillo biliar, solo al hepatocito, a la vesícula, al colédoco, pero no al conductillo, así como tampoco afectaba al conducto excretor de la cinta, como para que hagan una similitud. Otra de las hormonas que tenemos, fíjense que es la secretina. Ya dijimos que la secretina era sintetizada por las células S, que están en el epitelio de duodeno y yeyuno. El mecanismo de acción dijimos que era uniéndose a receptores de secretina, no tiene nombre especial. Fíjense que son receptores asociados a proteína GS, y su función es estimular la secreción del conductillo biliar. ¿Ya? Recuerden que la secreción del conductillo biliar dijimos que era casi igual a la del conducto excretor de la sino pancreática. Son casi iguales, habíamos mirado. Así que la hormona que va a estimular a ambos es la misma, es la secretina. Por otro lado, la tercera hormona que tenemos que estudiar acá es la somatostatina o STT. Recuerden que es sintetizada por las células D o delta del duodeno yeyuno. Dijimos que también en el estómago tenemos estas células, en páncreas endógeno también. El mecanismo de acción dijimos que era uniéndose a receptores de somatostatina, no tiene nombre especial, y recuerden que eran receptores asociados a proteína GI. Como yo les dije en la clase anterior y ahora les voy a volver a recordar, la somatostatina se denomina, se le llama también hormona antiliberación, porque inhibe todo. No hay nada que estimule la somatostatina. Fíjense, inhibe al hepatocito, por lo tanto inhibe su secreción. Inhibe la secreción del conductillo biliar, inhibe el vaciamiento de la vesícula, o sea, no se contrae la vesícula, inhibe todo. ¿Qué vimos en el estómago? Inhibe la secreción del estómago. O sea, no hay nada que estimule la somatostatina. ¿Ah? Perfecto, a ver que acá no había más fotos. A ver. Bueno, esto habíamos visto hace un rato, que era lo de la célula epitelial de la vesícula. ¿Ah? Perfecto. Entonces, antes de seguir con intestino delgado y colon, que ahí no vamos a tener ninguna de estas regulaciones hormonales, entonces, los órganos donde más regulación, donde vamos a tener regulación hormonal son el estómago, que habíamos visto que el estómago, por ejemplo, se regulaba con gastrina, con histamina, teníamos colecistoquinina, prostaglandina I2, E2, ¿está? Ahora, cuando hemos visto, por ejemplo, hígado y vías biliares, las hormonas eran tres, ¿tá? Dijimos que eran colecistoquinina, secretina y somatostatina. Lo mismo en hígado y vías biliares. Así que, cuando hablemos de regulación humoral en aparato digestivo, son esos tres órganos, ¿tá? Estómago, páncreas e hígado y vías biliares. Digamos que son los temas más difíciles. Lo demás es más o menos lo mismo, ¿tá? Van a ver que intestino delgado y colon es fácil, digamos, porque no hay mucho que decir. Así que repasemos lo que les dije acerca de estas tres hormonas que estuvimos estudiando en páncreas y ahora. Colecistoquinina, secretina y somatostatina. Fíjense que la colecistoquinina, yo les conté que puede actuar en dos tipos de receptores. Receptores CCKA y receptores CCKB.
Fíjense que los receptores CCKA o CCK1 son asociados a proteína GS y tenían como varias funciones. Recordemos lo que hacía en páncreas. Estimulaba la secreción del acino propiamente dicho, estimulaba el peristaltismo, es decir, la contracción del conducto de Wilson, pero me relajaba el esfínter de Oddi, o sea, inhibía el tono muscular del esfínter de Oddi. ¿Qué hizo en hígado y vías biliares? Estimulaba la secreción del hepatocito, estimulaba el peristaltismo del conducto colédoco, estimulaba el vaciamiento de la vesícula biliar. Y lo del esfínter de Oddi que también lo volví a poner ahí. ¿Tá? Entonces fíjense, si miran, es más o menos lo mismo lo que hace. Acá estimula sino, acá hepatocito. Acá estimula Wilson, acá el colédoco, y el esfínter de Oddi, recuerden que se relaja en ambos casos, y acá contrae la vesícula biliar para que se vacíe. Todo esto es por este receptor CCK. Ahora, ¿qué pasa si la colecistoquinina se une al receptor CCKB o CCK2, que es un receptor asociado a proteína GQ? Recuerden que el único lugar donde teníamos este receptor era en estómago. En estómago, entonces, lo que hacía era inhibir la secreción de ácido clorhídrico. Así que, para que repasen, eso es lo que hemos dado hasta ahora acerca de la colecistoquinina. ¿Tá? En el caso de la secretina dijimos que se puede unir al receptor de secretina, que no tiene nombre propio, y que es un receptor de membrana asociado a proteína GS. Y hemos nombrado secretina en dos órganos. En estómago no, sino en páncreas e hígado. En páncreas, recuerden que estimulaba la secreción del conducto excretor del acino, y en el hígado estimulaba la secreción del conductillo biliar que estaba en la tríada portal. Si ustedes recuerdan, la secreción era exactamente igual. La única diferencia era que en el conducto excretor el agua se secreta por vía paracelular. En el conductillo biliar era por acuaporinas por vía transcelular. El resto es calcado, tal cual. ¿Ah? Por otro lado, fíjense que tenemos a la somatostatina o STT, que como les dije hace un rato, le denominábamos hormona antiliberación porque inhibe todo. Fíjense, se puede unir a un receptor de somatostatina, que es asociado a proteína GI, donde hemos visto este tema. En estómago, se unía entonces ese receptor en las células parietales e inhibía la secreción de ácido clorhídrico. En el páncreas, dijimos que inhibía la secreción del acino, propiamente dicho, e inhibe la secreción del conducto excretor. En el hígado, inhibe la secreción del hepatocito, inhibe la secreción del conductillo biliar, inhibe el vaciamiento de la vesícula, o sea, inhibe. No lo dimos en digestivo, lo vamos a dar en endócrino también, pero si quieren, les dicto las funciones que faltan. No las dimos todavía, de última cuando las demos lo volvemos a repetir, pero si quieren anoten. En páncreas, fíjense que acá puse páncreas, pero es el exócrino. Lo que dice acá, que inhibe el acino, inhibe el conducto, es páncreas exócrino. Si quieren, podemos agregarle acá otro ítem más, así ya les queda completo. En páncreas endocrino, inhibe la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucagón. Que le pueden agregar si quieren, si no, cuando demos endocrino, les vuelvo a recordar todo esto. Entonces, páncreas exócrino, que es lo que dice acá, inhibe al acino, inhibe al conducto excretor. Vamos a poner en un ítem ahí abajo de hígado. Páncreas endocrino, inhibe la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucagón. Inhibe la secreción de polipéptido pancreático también, inhibe todo. A todo inhibe. Y una más, hipófisis. Nada que ver con esto, pero sí. Hipófisis. El hipófisis inhibe la secreción de hormona de crecimiento. La somatostatina, en el caso del eje hipotálamo hipofisario, se llama hormona inhibidora de hormona de crecimiento. Ese es otro nombre que recibe, pero solo recibe ese nombre cuando estemos en endócrino, en hipófisis. Así que repaso finalmente todas las funciones, las que están acá, más las que les dije. En estómago, entonces, actúa sobre las células parietales e inhibe la secreción de ácido clorhídrico. En páncreas, actúa sobre las células del acino, inhibiendo su secreción, e inhibe la secreción del conducto excretor. En hígado, recuerden, páncreas exócrino, lo que nombré recién. En hígado, inhibe la secreción del hepatocito,
inhibe la secreción de las células del conductillo biliar, inhibe el vaciamiento de la vesícula. En páncreas endócrino, inhibe la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucagón, inhibe la secreción de polipéptido pancreático. Y finalmente, en hipófisis, inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Así que son como varias funciones más. Cuando estemos en endógeno, si quieren, lo volvemos a repasar porque son muchas. La somatostatina hace muchas cosas. Así que, para hacer un súper repaso de todas las hormonas que vimos hasta ahora, porque van a ver que en el intestino delgado y grueso no hay regulación hormonal, no hay regulación hormonal. Así que, fíjense, un resumencito. Hemos visto en estómago la gastrina, dijimos que era sintetizada por la célula G. Estas células G, recuerden que están la mayoría en estómago, dijimos en las glándulas pilóricas, y en duodeno, primera porción dijimos que muy poquitas. ¿Cuáles son las funciones de la gastrina? Dijimos que se unía al receptor CCKB, ¿no es cierto?, estimulando la secreción de ácido clorhídrico, si se une al receptor de CCKB en la célula parietal. Estimulaba la secreción de histamina, porque recuerden que las células SEC también tienen receptores CCKB. Estimulaba la contracción o el tono muscular del esfínter, acá está mal escrito, es EEI, esfínter esofágico inferior. Ah, el color elijo yo también. Esperen que cambió de color, el amarillo no se ve. Porque ahí parece que dice espacio intercostal. Ahí está. EEI, esfínter esofágico inferior. ¿Ah? Y estimula el trofismo muscular. ¿Se acuerdan que estimulaba la hiperplasia? Es decir, la proliferación de las células del epitelio gástrico que se recambian cada 3 a 5 días. ¿Ah? Perfecto. La secretina. Recordemos que la secretina era sintetizada por las células S del duodeno y ayuno, ya lo dijimos recién, acá está, ¿ah?, del intestino delgado, y ya dijimos que estimula la secreción del conducto excretor de los ácidos pancreáticos, y estimula la secreción del conductillo biliar del hígado. ¿Ah? Su receptor, recuerden que era receptor de secretina, asociado a proteína GS nada más. La colecistoquinina también lo hemos visto hace un rato, fíjense que era sintetizada por las células I de duodeno y ayuno, o sea, de intestino delgado, y en estómago solo inhibe esa parte, por los receptores CCK-B, ¿no es cierto? Inhibe secreción de ácido clorhídrico, fíjense que estimula la secreción de los ácidos pancreáticos, estimula la secreción de los hepatocitos, estimula la contracción de la vesícula para su vaciamiento, estimula el peristaltismo del conducto de Wilson, estimula el peristaltismo del conducto colédoco y estimula la relajación, ¿ah?, o inhibe la contracción, ojo cómo lo van a poner, del esfínter de Oddi. ¿Ah? Así que me relaja o inhibe la contracción, inhibe el tono muscular, como ustedes le quieran llamar, del esfínter de Oddi. Lo importante es que se acuerden que el esfínter se tiene que abrir para que bilis y jugo pancreático desemboquen en la segunda porción del duodeno. Hemos estudiado también a la somatostatina, que era sintetizada por las células de O delta. Si estábamos en estómago, era en las glándulas pilóricas, en intestino delgado, en el epitelio, en la mucosa, y en el páncreas, en los islotes de Langerhans del páncreas. Dijimos que era la hormona antiliberación, ¿no es cierto? Así que inhibe la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, inhibe la secreción de los acinos pancreáticos, inhibe la secreción de los conductos excretores pancreáticos, inhibe la secreción de los hepatocitos, inhibe la secreción de los conductillos biliares, inhibe el vaciamiento de la vesícula biliar. Para todo lo que repasamos acerca de hormonas, acá estamos viendo todo junto nada más. ¿Ah? Otra de las hormonas que nosotros hemos estudiado era la histamina. La vimos en estómago. Fíjense que están sintetizadas por las células símil enterocromafines del estómago. Acuérdense que estas células estaban o en las glándulas gástricas o en las glándulas pilóricas. Y estimulaban la secreción de ácido clorhídrico a través de su unión a receptores H2, ¿ah?, que eran asociados a proteína GS. Hemos estudiado también a la prostaglandina E2
y a la prostaglandina I2. Recuerden que a la prostaglandina I2 también le llamamos prostaciclina. Estas prostaglandinas pueden ser sintetizadas por leucocitos, células endoteliales o células mioepiteliales. Se localiza entonces en el estómago, está generalmente esto, y inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Acuérdense que se une a receptores asociados a proteína G. En estómago, cuando vimos movimientos o funciones motoras del estómago, hace bastante clases atrás, hemos estudiado también a la motilina. La motilina, cuando les di el tema, ahora que me acuerdo, no les dije el nombre de las células, les dije dónde estaban, en estómago e intestino, pero no les dije los nombres. El profe dice que se llaman células MO, M mayúscula y O minúscula. Las células MO de estómago y de intestino delgado liberan motilina. Les digo esto porque cuando estudiamos complejo mioeléctrico interdigestivo, no les dije el nombre de esta célula. Acá tienen la función, ¿no es cierto? Es la que produce las contracciones de hambre, ¿se acuerdan? Estimulan al complejo mioeléctrico interdigestivo, o también llamado complejo motor migratorio, ¿no es cierto? Son las contracciones que tenemos cuando pasan más de 12 horas de ayuno, ¿no es cierto? Otra de las sustancias que hemos estudiado es el VIP, es decir, el péptido intestinal vasoactivo. Recuerden que este péptido era liberado por neuronas entéricas de Auerbach, ¿está? Es decir, si se acuerdan, las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach liberaban este VIP, ¿está? Y acá, por favor, corrijan, porque ya varios chicos me escribieron y decían, no, le quedó la duda, sí, porque está mal, ¿está? Pueden poner inhibe la contracción del músculo liso, porque recuerden que el óxido nítrico y el VIP, noradrenalina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo relajaban el músculo liso digestivo. Así que pongan inhibe la contracción, o si quieren poner estimula la relajación, pero no, contracción no es. ¿Ah? O sea, acuérdense que las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach usaban este péptido junto con óxido nítrico y noradrenalina para relajar al músculo liso. ¿Ah? Y que o se relaje un esfínter o se relaje pared, ¿se acuerdan? Bueno, así que por favor corrijan, produce relajación o inhibe la contracción como ustedes quieran, pero corrijan eso, ¿ah? No contrae el músculo liso, lo relaja. Otra sustancia que hemos dado también era el GRP, es decir, el péptido liberador de gastrina. Recuerden que era liberado por las neuronas del plexo de Meissner, pero solo en estómago y solo para un solo tipo de células. Recuerden que el plexo de Meissner solo libera péptido liberador de gastrina para estimular a las células G a que secreten gastrina. No se libera para las otras células, ni se libera en otras partes del tubo digestivo. Solo en el estómago y solo en las neuronas que inervan a las células G que liberan gastrina. ¿Tá? Por favor, no se confundan, como ven ahí, GIP con GRP, con GIP. El GIP, recuerden que era péptido inhibidor gástrico, o, si se acuerdan, tenía otro nombre, que era GL. Anoten por ahí porque así ya ven los nombres tan diferentes que se pueden confundir. A mí me pasa, VIP, GRP, GIF, a veces si me preguntan medio apurada, sí, yo tengo que pensar un ratito para ubicarme, porque se me confunden los términos. ¿Ah? GIF, recuerden que significaba péptido inhibidor gástrico, ¿tá? Porque inhibía la secreción de jugo gástrico. Ya vamos a estudiar que también se llama, bueno, ya lo habíamos dicho, GLRP, recuerden que era péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, ese es el otro nombre, o incretina habíamos dicho. ¿Tá? Recuerden que este GIP era sintetizado por las células K del intestino delgado, ¿tá? Y justamente se lo llama GIP porque inhibe la secreción de ácido clorhídrico, habíamos dicho, en las células parietales. Se lo llama GLRP, es decir, péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, porque estimula la secreción de insulina. ¿No? Así que por favor, de todo el cuadrito, corrijan esto. No, acá no era. Esto.
Esto está mal, contracción está mal, pongan relajación, por favor, porque si no les voy a confundir. Ya varios chicos me escribieron dudando, pues me parece que era al revés, claro, está mal, está mal. Perfecto, entonces. Así que estos mega cuadros, ¿saben cómo sirven para repasar? Porque las hormonas son las que más confunden en el examen, pero re confunden. Perfecto. Así que esto, resumiendo, al lado de hígado, vías biliares y páncreas, y acá todas las hormonas que vimos hasta ahora. Y creo que no vamos a dar más porque, como les dije, intestino delgado y grueso no tienen regulación humoral. Ese sería el tema. Perfecto, entonces. Ahora viene, digamos, lo más tranqui, porque acá no hay regulación humoral, que es el dolor de cabeza digestivo. Vamos a hablar entonces ahora de la digestión, de la secreción del intestino delgado y del intestino grueso. Si recordamos la lista de secreciones que yo les comenté en la clase, cuando empezamos a hablar de este tema, creo que hoy a la mañana, yo les dije, ya les había resumido, que el intestino delgado por día secreta 2 litros, produce 2 litros de secreción, 2 litros de líquido, y el pH es de 7,5 a 8. Si dicen secreción de intestino delgado, también le pueden decir jugo entérico. Si hablan de intestino grueso, jugo colónico, no hay problema. A esos 2 litros de secreción que yo les digo, lo vamos a separar así. 200 mililitros por día se secretan en la primera porción del duodeno. 1800 mililitros por día en la segunda porción del duodeno hasta el hígado. ¿Por qué lo vamos a separar así? Porque en la primera porción del duodeno, ustedes recuerden, todavía no tenemos jugo pancreático ni bilis en esa porción. Así que cuando yo les hablo de estos 200 mililitros por día, les estoy hablando de moco. El moco, ya sabemos que es una sustancia rica en mucina, que es una glucoproteína. Este moco es secretado por las glándulas de Brunner, que se encontraban en la submucosa de esta primera porción del duodeno. Son las mismas glándulas, pero no tienen este nombre, son las mismas glándulas que vimos en la submucosa del esófago. Lo que pasa es que en el esófago la cantidad de moco era muy poca. Acá son 200 mililitros, es mucho. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque como todavía el jugo pancreático y la bilis no me pueden neutralizar el pH ácido del quimo, este moco es el que se va a encargar de eso. Ahora, en la segunda porción del duodeno en adelante, ya no necesitamos esto, porque ya tenemos jugo pancreático y bilis para neutralizar el pH ácido. Así que, en la segunda porción del duodeno hasta el hígado, fíjense que vamos a tener una secreción de 1800 mililitros por día, pero no es abundante el moco, ¿no? Tiene otras cosas. La secreción, fíjense que va a ser producida por las glándulas del hígado. Entonces, glándulas de Brunner es en primera porción, son glándulas que están en la submucosa. En cambio, ya estudiamos un poquito acerca de las glándulas de Liverpool cuando vimos generalidades de intestino. Fíjense que las glándulas de Liverpool, como le puse acá, son como invaginaciones de la mucosa, no están en su mucosa. Fíjense que tienen forma tubular simple, o sea, son muy parecidas a las células, a las glándulas gástricas del estómago. ¿Cuáles son las células que vamos a tener acá? Las principales células que van a predominar, fíjense que son los enterocitos, o también llamadas células absortivas. ¿Verdad? Como les dije, son las que predominan, son las que tienen microvellosidades. Por eso decíamos que el epitelio del intestino delgado era epitelio cilíndrico simple, con chapa estriada y células caliciformes. Estas microvellosidades que tienen los enterocitos, acuérdense que me van a aumentar la superficie de absorción del intestino delgado. Aparte teníamos, ¿se acuerdan? Las vellosidades o válvulas conniventes, ¿no es cierto? Pero bueno, como vamos a ver cuando veamos digestión y absorción, ahí les muestro lo de las vellosidades y las microvellosidades. Acá está lo importante. Ojo con esto. Si el profe les pregunta, ¿qué enzimas
secreta el intestino delgado? Porque bueno, vimos en páncreas que se secretaba una cosa, en hígado y vías biliares otra. ¿Qué enzima secreta el intestino delgado? La respuesta es ninguna. ¿Está? Todas las enzimas que nosotros vamos a encontrar en el intestino delgado están en la membrana plasmática de los enterocitos en contacto con la luz. En cambio, jugo pancreático, obvio que tenemos que secretar porque eso tiene que desembocar en duodeno. Como ya estamos en duodeno, en el intestino delgado en este momento, no necesitamos secretar las enzimas. Con que la enzima esté en la membrana del enterocito, en contacto con la luz, ya está. Así que el intestino delgado no secreta ninguna enzima. Y otra cosa, las hormonas que secretan no actúan en el intestino delgado. No secreta ninguna enzima. ¿Secreta hormonas? Por supuesto que sí, pero esas hormonas no actúan en el intestino. Actúan en estómago, son todas endógenas. Actúan en estómago, en páncreas, en hígado, vías biliares. Así que cuidado con esas cosas. ¿Ah? Entonces, como les puse acá, los enterocitos o células absortivas, fíjense que están en casi toda la glándula. Lo puse acá, número 1, ¿ven? En la parte media. Poseen enzimas digestivas en su membrana apical, o sea, en contacto con la luz, en la membrana está la enzima, pero no se libera hacia el líquido del intestino. Si ustedes llegan a encontrar enzima en el líquido del intestino delgado, es porque esa célula se desprendió. Recuerden ustedes que los enterocitos se recambian más o menos cada 5 días, 7 días, ¿tá? Así que si llego a encontrar enzima en el líquido intestinal es porque la célula se desprendió, ¿tá? No porque se haya secretado la enzima. Así que, ¿qué secretan realmente estos enterocitos del intestino delgado? Ya vamos a ver en un ratito que secretan principalmente iones, como el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato. Y agua. El agua es arrastrada por estos iones que yo secreté hacia la luz. Enseguida les muestro cómo es esa secreción. No es muy complicado. Otras células que voy a tener acá desde la segunda porción del duodeno hasta el ilion son las células caliciformes. ¿Tá? Las células caliciformes van a estar intercaladas con los enterocitos y obviamente, como todas células caliciformes, secretan moco. ¿Para qué me va a servir el moco en el intestino delgado? Para lubricar el paso del alimento, del kilo, y vamos a llamarle acá, y proteger al epitelio intestinal. Quien más protege al epitelio en realidad es el moco del estómago, que la capa de moco era bastante gruesa. ¿No? Acá no es tan gruesa, pero bueno, también hay cierta protección. Fíjese acá, en la parte media, intercalada con los enterocitos, tenemos las células caliciformes. Esta es bastante rara, las células de Paneth. La verdad que no las solemos nombrar cuando estudiamos fisio, pero el profe las nombró en su clase, así que bueno. Otras células que vamos a tener, fíjense que están bien en el fondo de la glándula, son las células de Paneth, que están ubicadas en el fondo, como les dije, y secretan lisosima. Recuerden que la lisosima, ya dijimos, es una enzima que genera como agujeros, como poros en las membranas de las bacterias, y recuerden que al formar esos poros, ingresa agua en la bacteria y la bacteria se explota, ¿no es cierto? Se lisa. Así que podríamos decir que tiene un efecto bactericida, o sea que destruye bacterias. Eso está bueno para destruir agentes extraños, primero, pero también para regular la flora normal del intestino grueso. Está bien acá escrito intestino grueso. ¿Se acuerdan que yo les dije? En el colon sí hay bacterias, pero yo no quiero que esas bacterias lleguen a este intestino delgado y a este estómago. Entonces, ¿cómo evitamos que las bacterias del colon lleguen a intestino delgado y a estómago? Dijimos primero que eran con las contracciones de hambre, el complejo mioeléctrico interdigestivo, o sea, gracias a la motilina. Segundo, gracias a esta lisosima que secretan las células de Paneth. ¿Okay? Si alguna bacteria del colon sube al intestino, hay que destruirla, porque no tiene que estar en intestino delgado. Así que por las dudas, entonces lo comentamos, lo de las células de Paneth. Otra de las células que van a tener las glándulas de Lieberkühn, todas estas ya las dimos, por suerte. Estamos hablando de células enteroendócrinas. Entero, porque forman parte del intestino delgado. Endócrinas, porque secretan alguna hormona, que son todas las que ya vimos. Fíjense.
su función son muy pocas en cantidad comparadas con enterocitos y células caliciformes, y secretan hormonas endócrinas que no actúa ninguna en el intestino delgado, actúan todos los órganos que ya estudiamos. Por ejemplo, tenemos varios tipos. Dijimos que teníamos a las células I, que son las que secretan colecistoquinina. Tenemos a las células S, que liberan secretina. Recuerden, la colecistoquinina actúa en estómago, páncreas, hígado y vías biliares, no en intestino. Las células S liberan secretina. Recuerden que la secretina actúa en hígado y páncreas, pero no en intestino delgado. Tenemos las células D o delta que liberan somatostatina, que actúa en estómago, páncreas, hígado y vías biliares. Y las células K dijimos que liberan GIP, o sea, péptido inhibidor gástrico o péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, ¿no? Así que, ¿qué enzimas secreta el intestino delgado? Ninguna. Todas las enzimas que ya vamos a estudiar están en contacto con la luz, ¿tá? ¿Qué hormonas secretan? Bueno, vimos colecistoquinina, secretina, somatostatina, GIP, pero ninguna de esas hormonas me regula ninguna función en el intestino delgado. Y por último, fíjense, las células enteroendócrinas están bastante en el fondo de la glándula. Y por último tenemos a las células madres pluripotenciales, que como pueden ver acá en el dibujo están en el cuello de la glándula. ¿Qué es lo que van a hacer esas células madres pluripotenciales? Son células indiferenciadas. Imagínense que son como, ¿se acuerdan las células madre cuando vimos eritropoyesis o trombopoyesis? Bueno, son indiferenciadas y se pueden diferenciar hacia la célula que lo necesite. Cualquiera de los tipos celulares anteriores me puede dar esta célula pluripotencial, ¿tá? Y por último, lo que les decía hace un rato, el epitelio del intestino delgado se va a recambiar cada tanto. Por ejemplo, las únicas que tardan mucho en hacer recambio son las células de Paneth, que se recambian cada 30 días. El resto de las células hacen recambio cada 5 días. Bueno, y las células madres son las que se pueden convertir en cualquiera de las células que les dije anteriormente, ¿no? Célula de Paneth, raro, está cada 30 días, y los demás tipos cada 5 días se recambian. Acuérdense, el estómago es el que más rápido recambia su epitelio, que es cada 3 a 5 días. Perfecto, entonces. Antes de ver el dibujito de secreción, acá estaba lo que les decía. En cuanto a las enzimas digestivas intestinales, acá les aclaro de entrada, no se secretan hacia la luz del intestino delgado, sino que están en la membrana apical del enterocito en contacto con la luz. Como ya lo vamos a ver en digestión, simplemente les nombro cuáles son, así como hicimos en páncreas, ¿tá? Fíjense, estas enzimas, como están en contacto con la luz, no necesito activarlas, ya están activas. Como no están dentro de la célula, no corremos ningún peligro, así que siempre activadas. ¿Qué funciones van a tener estas enzimas? Ya las vamos a estudiar en digestivo, pero bueno, en digestión, pero ya les adelanto los nombres por lo menos. Tenemos enzimas que van a participar de la digestión de hidratos de carbono. Recordemos, ya para repasar, para hidratos de carbono en páncreas, enzima pancreática, teníamos solo la amilasa pancreática, la amilasa pancreática era la única. En cambio, fíjense que acá tenemos muchas. Tenemos la maltasa, la isomaltasa, la lactasa, la sacarasa y la alfa-dextrinasa, ¿no? Y la pancreática solo había una que era la amilasa pancreática, ¿no? Algunas enzimas van a servir para la digestión de lípidos. En este caso, en el intestino tenemos la lipasa intestinal, que es muy débil. ¿Por qué? Ya vamos a estudiar en digestión que para que la lipasa intestinal pueda actuar, los lípidos tienen que estar en contacto con la pared del intestino. Y eso no suele pasar. Ya vamos a ver que la digestión del lípido ocurre bien en la luz, no en la pared. Así que por eso es débil, digamos, ¿no? Así que solo tenemos una acá en intestino y es bastante débil, que es la lipasa intestinal. Cuando repasamos páncreas, cuando dimos páncreas, dijimos que las enzimas para digestión de lípidos eran la lipasa pancreática
la fosfolipasa A2 y la colesterol-esterasa. La lipasa intestinal es de intestino. Y por último, para la digestión de proteínas tenemos la enteroquinasa, que en realidad no es una enzima digestiva, pero bueno, lo ponemos acá porque me activa las otras, ya vamos a estudiar eso. En realidad, aclaro, pónganlo si quieren ahí entre paréntesis, la enteroquinasa en realidad no digiere nada, no digiere proteína, pero bueno, lo dejamos acá y después les explico bien. Tenemos la aminopeptidasa, la dipeptidasa y las tripeptidasas. En el páncreas, recuerden que teníamos otro montón, que eran la tripsina, o en realidad tripsinógeno, quimotripsinógeno, procarboxipeptidasa y proelastasa, ¿no? Así que creo que el principal trabajo que tenemos que hacer a veces en los exámenes es cuando el profe me pregunta de dónde vino esa enzima, acordarnos, porque pregunta bastante de eso. Ya les voy a volver a recordar en la parte de digestión y absorción de nutrientes, porque ahí vemos todo junto, toda una mezcla de enzimas. Entonces, vamos a prender nuestra luz para ver cómo es la secreción del intestino delgado, pero van a ver que no es muy complicada comparada con las otras que ya vimos, ¿no? Entonces, perdón. Vamos a suponer entonces, de vuelta, vamos a suponer que este es mi enterocito de intestino delgado. Generalmente el profe, si es intestino grueso, no pone enterocito, pone colonocito. Todos son enterocitos, ya sea de delgado o grueso, pero bueno, el profe por ahí vi que pone colonocitos en algunos de sus clases, ¿ah? Entonces tengo el enterocito del intestino delgado, muy parecido a cuando estudiamos, ¿se acuerdan? Riñón, ¿tá? Es casi lo mismo que una célula tubular prácticamente. Así que tenemos el espacio intercelular y después tenemos otro enterocito, ¿tá? Así que, ¿cómo vamos a empezar la secreción de este enterocito? Dijimos que teníamos que secretar sodio, cloro, potasio, bicarbonato, y a todo eso le iba a seguir el agua, ¿tá? El sodio, el cloro y el potasio se van a secretar acá. Esta es la luz del intestino delgado, así que esto es membrana apical, y acá está el capilar sanguíneo, el capilar fenestrado, que irriga todo lo que es enterocito. Así que el sodio se va a secretar hacia la luz, fíjense, por un canal de sodio. El cloro, el potasio, perdón, se va a secretar hacia la luz por un canal de potasio. El cloro se va a secretar hacia la luz por un canal de cloro. Todos estos iones que yo estoy secretando hacia la luz del intestino delgado vienen desde la sangre y van a ingresar al enterocito mediante un transporte activo secundario de tipo cotransporte. Estoy hablando del cotransportador sodio, potasio, 2-cloro. ¿Se acuerdan de este transporte? Si ustedes recuerdan, lo hemos estudiado en asa ascendente gruesa de Henle. Solo que estaba de este lado, ¿no es cierto? Era para absorber sodio, potasio y cloro hacia el capilar peritula. Bueno, ahora está al revés. Está del lado de la membrana vasolateral y vamos a secretar estos iones hasta la luz. Hacia la luz no lo vamos a absorber. Así que en el intestino delgado, este transportador tiene un nombre especial. Fíjense, N del sodio, la K del potasio, un cloro, 2 cloros, ¿tá? Y el 1. ¿Tá? Es un cotransportador, sodio, potasio, 2 cloros, las 2 C, tipo 1. ¿Tá? NKCC1. Ese es el nombre que tiene este transportador acá en el intestino. Así que, por lo tanto, el sodio, el potasio y 2 átomos de cloro ingresan al enterocito desde la sangre por el cotransportador sodio, potasio, 2 cloro. Desde ahí, como ya dijimos, el sodio se secreta hacia la luz por un canal de sodio, o sea, transporte pasivo, difusión simple. El potasio se secreta hacia la luz por un canal de potasio. El cloro se secreta hacia la luz por un canal de cloro. Otro dato importante.
Este canal de cloro tiene un nombre especial. Nuevamente, lo volvemos a encontrar por acá. Ya lo hemos visto en muchos conductos de páncreas, vesícula biliar. Este canal se llama CFTR. ¿tá? Es una proteína reguladora relacionada con la fibrosis quística. ¿Por qué les estoy comentando esto? La pregunta de examen que uno no se esperaba que ocurra era la siguiente. Eso lo preguntó hace 2 años el profe, no el año pasado. Una historia clínica, ¿no es cierto? Historia clínica de un caso clínico, paciente con diarrea era. Bueno, perfecto. Preguntaba, ¿el paciente tiene diarrea? Tiene un tumor que le está produciendo la diarrea. El tumor, ¿cuál de las siguientes sustancias está secretando para que haya diarrea? Y ponía hormonas que estuvimos estudiando, las del cuadrito hace un rato. Y quedamos todos, Bueno, resulta que el paciente tenía un bipoma. El paciente tenía un bipoma, un tumor secretor de BIP. Esa era la respuesta correcta. El BIP, el tumor secreta BIP, y el BIP produjo diarrea acá por algún mecanismo que tenemos. A ver, Aline, sí, decime. La pregunta, bueno, les vuelvo a repetir y ahora les muestro cuál es la respuesta, porque quedamos todos. Ya va 2 veces que el profe hace la misma pregunta, 2 años seguidos. Tenemos les di un casito clínico a un paciente. Caso clínico, paciente con diarrea. ¿tá? Este paciente tiene un tumor que secreta una sustancia, ¿no es cierto? Una hormona. Y esa hormona es la que está produciendo la diarrea. El profe preguntó cuál puede ser esa hormona y ponía opción A, colecistoquinina, opción B, secretina, opción C, gastrina, opción D, BIP. Y digamos todo. Resulta que el profe en clase, o sea, la respuesta estaba ahí, pero bueno, no nos acordábamos. La respuesta correcta a esa pregunta era el BIP. O por ahí el profe hace la pregunta al revés. Paciente que tiene un bipoma. Le pongo acá la palabra en el chat, pero es BIP de péptido intestinal vasoactivo y OMA de tumor. ¿tá? Hizo la pregunta al revés. Paciente que tiene un bipoma. ¿Cuál de estas alteraciones puede llegar a tener en el intestino? Diarrea. ¿tá? Un bipoma, o sea, un tumor secretor de BIP, produce diarrea. ¿Cómo? Bueno, ahora les muestro. Pregunta de examen. ¿tá? Pregunta de examen como bastante en el choice. La verdad que ahora sabemos la respuesta, pero bueno, en ese momento estábamos como... ¿tá? Entonces, el tema es así. ¿Se acuerdan de esta proteína? ¿tá? Proteína relacionada con la fibrosis quística. Bueno, resulta ser que para que este canal de cloro funcione, y por lo tanto va a permitir que los demás funcionen, se regula de la siguiente manera esta proteína para que se pueda activar. A ver, ¿sí? Final lo era. Una vez preguntó en un parcialito, después una vez preguntó en la ERA, y en el final no me acuerdo si preguntó, pero me acuerdo una vez que fue en parcialito, me acuerdo el parcialito digestivo, y eso fue el primer año de pandemia. Y preguntó, antes de eso, preguntó en una ERA, pero en el final yo creo que no fue en final. Pero parcialito me acuerdo y creo que el otro era una ERA. ¿ah? Entonces, les cuento cómo es el mecanismo. ¿Vieron este canal? A ver, preguntas. Las preguntas de final están en el drive con el bolillero. En realidad, no. O sea, en primer era tienen todas las preguntas de primer era, todas, de parcialitos, eras y final. Yo no separé por final. Yo puse preguntas, por ejemplo, músculo esquelético. Todo lo que tengo de músculo esquelético está ahí. ¿tá? En segunda era puse todas las preguntas que tengo de parcialitos, finales y era. No importa si era de parcialito o de final, puse todas juntas por tema. En tercera era lo mismo y en la parte que dice final y bolillero están las preguntas de neuro, de reproductor y de páncreas endógeno. Las separé por tema, no por si era de final o era de ERA. Porque a veces preguntas de ERA las preguntó en el final de vuelta, o sea, las separé por tema, eso sí, para que ustedes puedan repasar. ¿no? Incluso hasta el final de diciembre, por eso les digo, porque los chicos después me dicen, Hermi, me hicieron esta pregunta en el final del año pasado. En las preguntas que yo les pasé están todas esas preguntas. Cada vez que los chicos me pasan preguntas, yo las coloco ahí para que ustedes tengan todas juntas. ¿ah? Así que repasen esas preguntas, porque ahí está hasta el final de diciembre del año pasado, está todo. ¿ah? Lo pasé limpio, digamos, con la correcta. ¿ah? Les digo por las dudas. Más años anteriores, ¿no es cierto?
Así que, ¿dónde estábamos? Acá. Entonces, necesito responder la pregunta que les hice recién. ¿Por qué un paciente con un tumor secretor de VIP tiene diarrea? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el tema es así. Hasta ahora hemos visto VIP para la parte motora, ¿no es cierto? Dijimos que el VIP era secretado por las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach y eso me relajaba mucho. Nunca lo hemos visto para diarrea, por ejemplo. Entonces el tema es así. ¿Vieron esta proteína que tenemos acá? El canal de cloro. Bueno, resulta ser que para que el canal de cloro funcione, esta proteína necesita ser fosforilada, este canal de cloro. Y al fosforilarse este y secretar cloro, se vio que permite que también se secreten estos dos, porque al secretarse cloro es como que se activa todo el cotransportador y todo. Así que el tema es el siguiente. Había sido que es así. Resulta ser que las prostaglandinas E2 o I2 y el VIP pueden regular la secreción de el intestino delgado. ¿De qué manera? Se unen a este receptor, que no tiene un nombre especial, le pueden decir receptor de VIP, receptor, esperen, pongo prostaglandinas acá, en general, E2 o I2. Estas prostaglandinas E2 e I2 y este VIP, péptido intestinal vasoactivo, se pueden unir a este receptor que es asociado a proteína GS. Recuerden, este receptor asociado a proteína GS, recuerden que estimula a la adenilatociclasa. Acuérdense que la adenilatociclasa transforma ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico me activa a una proteína quinasa A y la quinasa fosforila a este canal de cloro llamado CFTR. Al fosforilar al canal de cloro, el canal de cloro se activa y se secreta mucho cloro hacia la luz. Esto también genera que se arrastra básicamente sodio hacia la luz, potasio también. O sea, al activar este canal de cloro genera que también se secrete sodio, también se secrete potasio, también se secrete bicarbonato, y eso ya les muestro enseguida. Imagínense, si el paciente, esto lo hace el VIP normalmente. Ahora, piensen en la pregunta que yo les hice. Paciente que tiene un bipoma, un tumor secretor de VIP, imagínense, si tenemos mucha cantidad de VIP estimulando este mecanismo, se va a secretar mucha cantidad de soluto. Y eso me va a arrastrar agua, porque todos estos iones que yo les estoy contando arrastran agua. Y el agua también se secreta por vía paracelular. Así que vuelvo a repetir. Paciente que tiene un bipoma, un tumor secretor de VIP, va a tener diarrea. Fueron dos preguntas diferentes. La primera decía, paciente que tiene un bipoma, ¿cuál de estos síntomas o cuál de estas alteraciones puede presentar? Y decía, no sé, gastritis, diarrea, ¿no es cierto? Porque se secreta mucho cloro, lo cual hace que también se secreten todos los demás iones, arrastran agua, imagínense, mucha secreción de agua es mucha diarrea, ¿no es cierto? La pregunta podría ser al revés. Un paciente tiene un tumor que está secretando una hormona, que está produciendo diarrea. ¿Cuál de estas sustancias puede ser secretada por el tumor? Opción A, colecistoquinina. Opción B, secretina. Opción D, VIP. Bueno, es el VIP la correcta. Si no está el VIP, es prostaglandinas. ¿Ah? Pero lo más común es un bipoma. ¿Ah? Perfecto. Me falta escribir algo más, pero ya les comento. Quiero preguntarles algo. ¿Se acuerdan de cólera? ¿Me podría preguntar el profe cólera acá? ¿Se acuerdan del mecanismo de acción del cólera, la toxina colérica? No quiero saber fino. No sé si ustedes se acuerdan que la toxina colérica evita que la proteína, que la adenilatociclasa se inactive. ¿Ah? Lo que hacía la toxina colérica, no sé si alcanzan a recordar, creo que fue primera de bioquímica. La toxina colérica evitaba que se intercambie GTP por GDP en la subunidad alfa S, no sé si recuerdan. O sea, vamos a decirlo más fácil, la toxina del cólera evitaba que se inhiba la subunidad alfa S. ¿Vieron acá? La subunidad alfa S
estimula la adenilato ciclasa. Bueno, el cólera lo que hacía es que la subunidad alfa S siga estimulando la adenilato ciclasa, así que se formaban cantidades inmensas de AMP cíclico, y esto se estimula mucho. Por eso el paciente con cólera tiene diarrea. Otra cosa que podrían relacionar con el tema, ¿tá? No quiero que me estudien el mecanismo exacto del cólera, el profe no les va a preguntar, pero sí, ¿por qué el cólera produce diarrea? Por este mismo mecanismo. El problema no es que hay exceso de VIP, no. El problema es que hay exceso de estimulación por parte de esta proteína. La toxina colérica hace que la subunidad alfa S siga estimulando por muchas horas a la adenilato ciclasa. Esto se estimula mucho. Por eso, si habrán estudiado cólera en bioquímica, habrán visto que el paciente pierde mucho cloro y bicarbonato por la diarrea. ¿Tá? Me falta hablarles del bicarbonato. ¿Se entendió lo que dije? ¿Se acuerdan más o menos esa parte? No quiero que estudien cólera así un montón, no, más o menos porque está relacionado acá. ¿No? Por último, me está faltando el bicarbonato. Ya secreté sodio, potasio, cloro, y todo esto arrastró agua. Vamos a poner acá en la otra célula, pero si quieren dibújenlo acá, no hay problema. ¿Tá? Bicarbonato. ¿Tá? El bicarbonato, fíjense que se va a secretar en este caso solo. La proteína es la misma que la del cloro, ¿ven? La CFTR. Así que también puede ser regulada por la prostaglandina y el VIP, por este mecanismo que les conté. Por eso, un paciente que tiene cólera pierde mucho cloro y bicarbonato por las heces. Y mucha agua, por eso tiene esa diarrea en agua de arroz, por ejemplo. Y el bipoma, piensen que me va a producir algo parecido. Entonces, el bicarbonato, fíjense que se secreta por la misma proteína que el cloro, la proteína relacionada con la fibrosis quística. ¿De dónde vino este bicarbonato? Ustedes ya saben que el bicarbonato vino del dióxido de carbono de la sangre, que ingresó a la célula, al enterocito, y realizó la reacción de la anhidrasa carbónica. Es decir, dióxido de carbono más agua, por medio de la anhidrasa carbónica, me genera ácido carbónico. El ácido carbónico, por medio de la anhidrasa, fíjense que me da el bicarbonato este, que se secreta hacia la luz, y el protón. El protón, fíjense que si el bicarbonato lo secreto, el protón se reabsorbe en contratransporte con el sodio. El sodio, fíjense que se puede secretar como acá si se quiere, pero bueno, no es tan importante eso. Así que, fíjense, secreté, como les dije hace un rato, sodio, potasio, cloro, ojo con este mecanismo que el profe lo ha preguntado varias veces, y bicarbonato que también se puede regular con el BIP y las prostaglandinas. ¿Tá? Necesito saber si me entendieron esto que está en verde. Bipoma y cólera. Quiero que eso lo sepan bien, digamos, porque pregunta de examen rara, ¿no? Pero sí, fue pregunta de examen. Búsquenle las preguntas que les pasé porque está ahí. Está lo del BIP, lo del bipoma. Perfecto, entonces. ¿Cómo estamos de...? Estamos bien. Entonces, a ver, vamos acá. Entonces, ven acá funciones de los enterocitos, que fue lo que dibujamos recién, del intestino delgado. Secreción de sodio por el canal de sodio, secreción de potasio por el canal de potasio, secreción de cloro por el canal de cloro, el CFTR, que ese es el que se regula con el BIP o la prostaglandina, y bicarbonato también se regula por el BIP y las prostaglandinas. Y agua, bueno, que es arrastrada por todos esos sonidos. ¿Tá? Acá, como pueden ver, tienen el dibujito que estuvimos charlando. Si quieren, fíjense que el potasio también dice en los libros, en el potasio está este esquema. El potasio también se puede secretar hacia la vía, hacia la membrana vasolateral. ¿Ah? También no es importante, así que bueno. Acá está lo que les decía del BIP y de las prostaglandinas, la E2 o la I2. Si quieren le pueden agregar, bueno, como todo transporte secundario depende de un primario, que es la bomba de sodio, potasio, TPasa, obviamente, y acá está lo que estuvimos hace un ratito del bicarbonato. Así que bueno, por favor, por esto les expliqué el BIP. Paciente que tiene un tumor secretor de BIP o bipoma va a tener diarrea porque
gran cantidad de soluto se va a secretar hacia la luz. Fíjense que me va a arrastrar mucha agua. En el caso del cólera, acuérdense que la toxina colérica tenía una subunidad A y una subunidad B, ¿ah? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿ah? Lo que hace entonces es estimular mucho a la adenilato ciclasa. En realidad hace que la subunidad alfa S estimule muchas horas la adenilato ciclasa y va a ser como tener un lipoma, ¿no es cierto? Mucha secreción de agua y electrolitos. Bueno, acá está lo más fácil, que es la regulación de la secreción. Como les dije, todas las hormonas que se secretan en el intestino delgado acá no van a servir. Así que por lo tanto, la regulación de la secreción del intestino delgado es solamente mecánica y nerviosa. Cuando decíamos mecánica era que la distensión del intestino delgado por el kilo, o sea, por el alimento que llega, me estimula el plexo de Meissner. Recuerden que el plexo de Meissner me va a liberar acetilcolina y esto me va a estimular la secreción, ¿ah? De todo lo que vimos del intestino delgado. Por otro lado, vamos a tener la regulación nerviosa, es decir, parasimpático estimula, simpático inhibe. Volvemos a los mismos receptores de siempre, ¿tá? ¿Se acuerdan? Nos salimos un poquito para páncreas e hígado y bueno, cambiaron. Pero fíjense, el parasimpático me va a activar receptores M3, como siempre dijimos, asociados a proteínas GQ. Esto me estimula la secreción del intestino delgado. El simpático se une a receptores beta 2, asociados a proteínas GS, me inhiben la secreción del intestino delgado. ¿No? Hormonal, acá no. Se secretan muchas hormonas en intestino delgado, pero ninguna actúa en intestino delgado. Por suerte. ¿No? Porque ya vimos mucha hormona ya en los temas anteriores. ¿No? Por último, ya vamos secretando 6.500 mililitros de líquido. ¿Tá? Nos quedan 200 nomás, que es la secreción del intestino grueso. ¿Tá? Así que nos queda solo eso de toda la lista de secreciones que yo les di. Entonces, de la lista que yo les di, les dije que el intestino grueso solamente secreta 200 mililitros por día. La secreción tiene un pH de 7,5 a 8. Y esta secreción es moco, prácticamente. Va a ser producida por las glándulas de Lieberkühn, que tiene el intestino grueso. Si ustedes se acuerdan, el intestino grueso tiene también el mismo epitelio, cilíndrico simple, con abundantes células caliciformes. No tiene chapa estriada. Así que tiene enterocitos o células absortivas, tiene células caliciformes, mayor cantidad que el intestino delgado, y eso, otras células mucho no tienen. No tiene microvellosidades, no tiene vellosidades, que eran las válvulas conniventes, no, tampoco tiene eso. ¿Cuál es el tipo de secreción que va a realizar el intestino grueso? Principalmente moco, que va a ser secretado por las células caliciformes, porque tiene muchas. ¿Para qué me sirve el moco? Como en casi todos los lugares que vimos, me permite, realiza lubricación para que las heces, o sea, para que la materia fecal se desplace. Y acá está una función que no hemos visto en otras partes del tubo. El moco me sirve para adherir a las partículas fecales. Por eso las heces son formes. ¿Qué significa que las heces son formes? Las partículas fecales están bien unidas y las heces tienen esta forma cilíndrica. ¿Para qué les ayuda a saber esto? Si ustedes ven que el paciente empieza a defecar como si fueran bolitas, pelotitas, como heces de chivo, no sé si el animal se llama chivo también en Brasil, los chivos, por ejemplo, no sé si tiene el mismo nombre, la materia fecal son como pelotitas. ¿Tá? Si ustedes ven que un paciente tiene ese tipo de materia fecal como en pelotitas pequeñas, significa que tiene constipación. ¿Qué significa? No se produjo la cantidad suficiente de moco, las partículas fecales no se adhirieron y las heces no tienen forma cilíndrica, tienen forma de pelotitas, digamos. ¿Ah? Eso indica constipación segura. Y obviamente lo opuesto a la constipación es la diarrea, ¿ah? Que ahí sí, hay demasiada agua en la materia fecal. Pregunta de examen. Resulta ser, ¿se acuerdan que en hemostasia
En segunda era dimos vitamina K. Dijimos que la teníamos que consumir, ¿no es cierto? Pero yo también les había contado que la flora normal del colon también sintetiza esta vitamina en muy poca cantidad. Entonces, las bacterias de la flora normal del colon van a sintetizar esta vitamina, no es suficiente, así que si no comemos alimentos con vitamina K, vamos a tener problemas de coagulación. ¿Está? Acá está la pregunta. Pregunta de examen. De vuelta, anotamos. La vitamina K que nosotros consumimos con los alimentos, ¿dónde dijimos que se absorbía? Dijimos que era en duodeno, yeyuno. ¿Está? Todo lo que comimos con los alimentos se absorbe en duodeno y yeyuno. Ustedes piensen que si la vitamina K la produjo la flora normal del colon, no podemos ir hasta duodeno y yeyuno para absorber. Entonces, esta fue la pregunta de examen. La vitamina K producida en el colon, ¿dónde se absorbe? Todos los chicos que contestaban, yo que hubiera contestado, a mí me dicen vitamina K, yo digo duodeno y yeyuno, marqué así sin pensar. Es lo que yo hubiera hecho, ¿no es cierto? Ahora, no era la respuesta correcta, porque la vitamina K, el profe puso ahí en la pregunta, provenía del colon. ¿Se va a absorber en duodeno y yeyuno? ¿Va a subir hasta allá arriba? No. La vitamina K, si proviene del colon, se absorbe en el ilion distal y en el colon. La más correcta es el colon, obviamente. Ilion distal de última, un poquito subo, ¿no es cierto? Ojo con esa pregunta, pues. Yo la verdad que sin mirar, así leí rápido la pregunta y puse, listo, duodeno y yeyuno puse, porque es lo que estudiamos, pero eso era la vitamina K que comíamos. Esta la producen las bacterias del colon, no vamos a subir a duodeno y yeyuno. Ahora, vuelvo a repetir, si el profe me pregunta, ¿dónde se absorbe la vitamina K? No me dice dónde viene, tengo que poner duodeno y yeyuno, ¿no es cierto? ¿Dónde se absorbe la vitamina K? Punto. Opciones. Duodeno y yeyuno. Listo, sin problema. Ahora, ¿dónde se absorbe la vitamina K proveniente del colon? En el colon y en el ilion distal. Si está colon y ilion distal, colon es la más correcta. ¿Ah? Preguntas raras del profe, es una de esas. Así que, ojo con esa pregunta porque la mayoría me acuerdo, a mí no me tocó nunca esta pregunta en tercero, pero los chicos me acuerdo que me pasaron y yo dije, obvio que duodeno yeyuno, dije yo. Después leí bien y sí, estaba bien la pregunta del profe. Solo que leímos medio rápido. Entonces, principalmente, entonces, como les dije, se va a producir la secreción de moco. Pero, como tenemos enterocitos acá, fíjense que la secreción, excepto por el bicarbonato, la secreción va a ser, y el agua, la secreción va a ser la misma que en el intestino delgado. ¿Ven acá? Exactamente igual. Entonces, en el enterocito, o como suele decir el profe, en el colonocito, fíjense que se va a secretar también, aparte de moco, vamos a secretar sodio, potasio y cloro. Bicarbonato no, y agua tampoco. ¿Por qué? Porque el colon principalmente absorbe agua, no la secreta tanto. Así que los iones, fíjense, excepto el bicarbonato, es lo mismo. Así que volvamos a repasar. Miren, es el mismo dibujo que acá. Solo que acá, en el siguiente, no puse ni agua ni bicarbonato. Así que, en el enterocito del intestino grueso, o colonocito, vamos a tener que el sodio, el potasio y el cloro van a ingresar a este colonocito o enterocito del intestino grueso por medio del cotransportador sodio-potasio-2-cloro o NKCC1. ¿Está? Y luego esos tres iones se van a secretar hacia la luz por canal de sodio, por canal de potasio y por canal de cloro. Nuevamente recuerden que esta proteína, que es el canal de cloro, tiene un nombre especial que es CFTR, o sea, la proteína relacionada con la fibrosis quística, que puede ser regulada, o sea, activada, por el VIP y por la prostaglandina E2 o la I2, que como ya dijimos, se une a receptores asociados a proteína GS. Esa proteína GS estimula la enilatociclasa, se forma MP cíclico, se estimula la PKA, y la proteína quinasa, recuerden que me fosforila este canal y lo activa. Así que, si un paciente tiene un bipoma, o sea, un tumor secretor de VIP, me va a afectar el intestino delgado principalmente, pero fíjense que acá también, ¿está? Bueno, eso básicamente, bicarbonato acá no, y agua tampoco. Ya vamos a ver que el intestino grueso en realidad absorbe mucha agua, no la secreta. Como estamos hablando de secreción,
absorción vemos después. Y por último, entonces, ¿cómo va a ser la regulación de la secreción del intestino grueso? La verdad que es muy fácil. Acuérdense acá, regulación hormonal, humoral no vamos a tener, así que muy sencillo. Fíjense, regulación mecánica, como siempre, cuando el alimento, o sea, la materia fecal me distiende el colon, esto me va a estimular al sistema nervioso entérico, es decir, al plexo de Meissner. Recuerden que el plexo de Meissner libera acetilcolina, lo cual estimula la secreción de estos enterocitos o de las células caliciformes. Y por otro lado tenemos regulación nerviosa. Como les estuve diciendo todo el día de hoy, parasimpático estimula, simpático inhibe. El parasimpático en todo el tubo, sin excepción, desde el esófago hasta acá, siempre se unió a receptores M3, esa es la buena noticia, asociados a proteínas G. Solo en la boca, pero ahí no era el tubo, en la boca teníamos receptores M1 y M3. Y después fuera del tubo sí, hígado, páncreas, por ahí variaba un poco. Pero creo que el M3 siempre se mantuvo, ¿no? El simpático, recuerden que libera noradrenalina, su mecanismo de acción es uniéndose a receptores beta 2 asociados a proteínas GS, y esto me inhibe la secreción del colon, de los enterocitos y de las células caliciformes. Recuerden, en todo el tubo se mantuvo lo de receptores beta 2. Ahora, piensen en páncreas e hígado, que eran receptores alfa 2, que eran GI, no eran beta 2. ¿Está? Lo único, pero en todo el tubo, M3 y beta 2, pero se mantuvo todo el tiempo. ¿No? Perfecto, entonces. Entonces, wow. Con esto, entonces, la clase de hoy fue, el día de hoy fue como, creo que de digestivo, lo de, si yo tuviera que estudiar algo bien, todo en realidad, estómago, todo lo que es la regulación, ¿vieron todas las hormonas? Eso ya saben que el profe repregunta. Hígado, páncreas, todo lo que sea hormona, colecistoquinina, secretina, habrán visto que es un montón de preguntas de digestivo son relacionadas con eso. ¿Tá? Para los orales sí hay un poco de movimientos, de secreción, de todo un poco. ¿Ah? Entonces, con esto ya estudiamos, recuerden, de todo el tubo digestivo la parte motora, ¿se acuerdan? Comimos el alimento, lo deglutimos y lo transportamos hasta que lo eliminamos como materia fecal. ¿Qué es lo que hicimos aparte en todo el día de hoy? Todo secreción. Desde la saliva hasta el colon, todo lo que se secreta, litros, regulación completito. ¿Qué nos está faltando para terminar todo digestivo? Comencemos de arriba otra vez. ¿Ah? Estamos hablando de la digestión y absorción de nutrientes. Ahora, para estudiar este tema yo lo separé así. Yo no lo separé por partes del cuerpo. Me interesa contar la historia completa. Así que yo lo voy a explicar como vieron en Bioquímica. Vamos a estudiar la digestión y absorción de hidratos de carbono completa, desde que comienza en la boca hasta que los hidratos de carbono se absorben en el intestino. Lo mismo vamos a hacer con lípidos y lo mismo con proteínas. No es que voy a hablar de boca, luego de eso, no, voy a hablar de los nutrientes, que es la mejor manera como les va a preguntar el profe. ¿No? Así que, por lo menos vamos a hacer una pequeña introducción, que es de hidratos de carbono. Así que, como título grande, ¿se acuerdan que ya dimos todo? Transporte en el tubo digestivo, dimos todo, dimos secreción del tubo digestivo, todo, y ahora vamos a hablar de digestión y absorción de nutrientes. Vamos a hablar de hidratos de carbono, lípido y proteína, luego de agua y electrolitos, y alguna que otra, ¿se acuerdan? Las vitaminas, el profe pregunta, el hierro, como para pegarle algún repaso de eso. ¿Está? Entonces, comencemos por los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, veamos qué es lo que consumimos en mayor cantidad durante el día. Por ejemplo, el hidrato de carbono que más consumimos es el almidón. Recuerden que el almidón es un polisacárido y es de origen vegetal. Por ejemplo, lo podemos encontrar en alimentos tales como el arroz y los tubérculos, como la papa, la batata, la mandioca. Ahora, en menor cantidad, así que el almidón predomina. Un poco en menor cantidad tenemos a la lactosa, que recuerden que la lactosa es un disacárido
está formado por 2 monosacáridos, por eso le llamamos así, y es de origen animal. Recuerden que es el disacárido que encontramos en la leche, es el azúcar de la leche. Vamos a tener también a la sacarosa. Recuerden que la sacarosa es un disacárido, o sea, está formado por 2 monosacáridos, y es de origen vegetal. Es lo que nosotros llamamos azúcar de caña, ¿tá? El azúcar de mesa que usamos para endulzar las comidas. Y después tenemos otros hidratos de carbono de menor importancia, como el glucógeno. Recuerden que el glucógeno es un polisacárido que lo encontramos en las carnes. El alcohol o etanol, recuerden que es un hidrato de carbono también, que no me aporta nutrición, o sea, es calorías vacías, como decimos. Tenemos las pectinas, que las pectinas se encuentran en las cáscaras de las frutas. Tenemos la celulosa. Lo puse acá porque lo consumimos. No significa que se absorba. Ustedes ya saben por bioquímica que la celulosa se encuentra en las vegetales de hoja verde. Por ejemplo, la lechuga, ¿está? Pero no se digiere. Recuerden que es porque no tenemos la enzima capaz de digerir celulosa. Por eso, cuando estamos haciendo dieta, digamos, nos recomienda que comamos mucha lechuga, porque se llena, pero no la digerimos ni la absorbimos. Así que como entra, sale, digamos. No se digiere. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a digerir los principales hidratos de carbono, que son el almidón, la lactosa y la sacarosa. Eso es lo principal, ¿tá? Entonces, comencemos con la boca, ¿tá? En la boca, recuerden que lo que vamos a poder digerir es el almidón nada más. No hay enzimas ni para la lactosa ni para la sacarosa. Así que, en la boca, secretada junto con la saliva, recuerden que teníamos la ptialina, o también llamada alfa-amilasa, o amilasa salival, que se secreta con la saliva, como les dije, y su pH óptimo para actuar es de 6 a 7, o sea, el pH de la saliva. ¿Qué es lo que va a hacer esta ptialina? Va a digerir al almidón. Del 100% de almidón que consumimos en la boca, solamente se va a digerir un 10 a un 20% de este almidón. ¿De qué manera? El almidón, recuerden que es un polisacárido, va a ser atacado por esta alfa-amilasa. No es necesario, pero recuerden que en Bioki dijimos que esta alfa-amilasa rompe o hidroliza uniones alfa-1,4. Yo creo que eso el profe no les va a preguntar, pero bueno, por eso se llama alfa-amilasa. Así que esta ptialina o alfa-amilasa degrada al almidón y lo convierte en maltosa. O sea, no vamos a tener moléculas de glucosa y nada, no vamos a obtener monosacáridos en este momento. Así que el almidón es degradado por la ptialina y se obtiene maltosa, que la maltosa es un disacárido, está formado por 2 monosacáridos, y también se pueden obtener dextrinas de diferente tamaño. ¿Qué son las dextrinas? Son oligosacáridos que pueden tener entre 3 a 9 moléculas de glucosa. O sea, podemos tener 3 glucosa, 9 glucosa, pero si en ningún momento obtenemos monosacáridos todavía. A ver, perfecto. Eso pasó en la boca, ¿no es cierto? ¿Por qué el almidón se digiere muy poco en la boca, muy poco porcentaje? Porque la digestión va a durar lo que tardemos en masticar el alimento, en triturar el alimento. Una vez que deglutimos el alimento, ya, bueno, finaliza lo que está ocurriendo en la boca. Fíjense que en el estómago, yo ya les había adelantado esto el otro día, en el estómago continúa la digestión del almidón. Fíjense qué interesante. 10 a 20% del almidón se digirió en la boca, pero la mayor cantidad del almidón se digiere en el estómago. 50 al 80% del almidón se digiere en el estómago. La duración de esta digestión en el estómago es 20 o 30 minutos. Adivinen de dónde saqué ese tiempo. Recuerden que es el tiempo que el estómago está quieto, sin que todavía comiencen los movimientos de mezcla. Así que recordemos algo que yo ya les había dicho anteriormente. Yo les había dicho que cuando el alimento llegaba al estómago, cuando dimos movimientos era esto. Cuando el alimento llega al estómago, se ubica en el centro del estómago, el alimento nuevo, y lo viejo se localiza en contacto con la pared. Yo les había dicho que solo se va a digerir, solo va a ser atacado por el jugo gástrico lo que esté en contacto con la pared. Así que imagínense esto. Yo mastiqué almidón, ¿no es cierto? Y lo deglutí. Y en este momento el almidón por 30 minutos va a estar en el centro del estómago.
no va a entrar en contacto con el jugo gástrico. Por lo tanto, la alfa-amilasa puede seguir actuando durante 20 a 30 minutos más, porque su pH óptimo para actuar es de 6 a 7. Cuando comienzan los movimientos de mezcla, la amilasa entra en contacto con el pH ácido del estómago y se inactiva. Pero antes de los movimientos de mezcla puede funcionar perfecto. Así que, por eso yo les explicaba el otro día acerca de cuánto tiempo el estómago está como quieto. ¿Ah? Entonces, la alfa-amilasa que se secretó en la saliva continúa actuando durante 20 o 30 minutos en el estómago hasta que comienzan los movimientos de mezcla del estómago. Cuando se mezcla todo el alimento con el jugo gástrico, el pH del estómago baja, disminuye por debajo de 5, y ahí se va a inactivar la tialina. Así que el mecanismo, fíjense que es el mismo que en la boca, pero durante más porcentaje, digamos, durante más tiempo. Fíjense, el almidón, por medio de la tialina o alfa-amilasa, se convierte en maltosa y dextrina. ¿Está? Pasados esos 30 minutos, listo. Sigue quedando almidón, que todavía no se digirió, sigue quedando maltosa y sigue quedando dextrina. ¿Está? Finalmente, pregunta de examen. Si ustedes tuvieran que elegir un lugar donde más hidratos de carbono se digiere, en general es el duodeno. Si les pregunta almidón, sí, el principal lugar para la digestión del almidón es el estómago. Pero si pregunta hidratos de carbono en general, es el duodeno, porque ahí se digiere casi todo. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que van a participar de esta digestión? Vamos a tener a las enzimas pancreáticas. Recuerden, las enzimas pancreáticas se secretan junto con el jugo pancreático, se secretan activas, porque no hay ningún problema para que dañe las células, y estoy hablando de la amilasa pancreática, nada más. Por otro lado, tenemos enzimas intestinales. Recuerden, no se secretan hacia la luz, sino que están en la membrana apical en contacto con la luz. Y ya están activas, obviamente. Estoy hablando de la maltasa, la isomaltasa, la sacarasa, la lactasa y la alfa-dextrinasa. ¿No? Así que una sola es pancreática, las otras son todas intestinales. ¿No? ¿Cuáles son los procesos que nosotros tenemos que estudiar acá? Vamos a tener que estudiar la digestión del almidón. Fíjense, recordemos, 10 a 20% del almidón comenzó a digerirse en la boca. 50 a 80% del almidón continúa digiriéndose en el estómago. Y finalmente el 20 al 30% restante del almidón en el duodeno. Así que, si me pregunta almidón, el principal lugar donde se digiere es en el estómago. Si me pregunta hidratos de carbono en general, es en duodeno. ¿Por qué? Porque el resto de los hidratos, como lactosa, sacarosa, maltosa y dextrina, el 100% se digiere en duodeno. Anteriormente a eso no hubo digestión. ¿Tá? Solo almidón comenzó su digestión en la boca y continúa en el estómago. Entonces, vamos a ver esto por último y ahí nos vamos. Simplemente, la verdad que los nombres del hidrato y de la enzima ayuda bastante, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el almidón, lo mismo que les dije anteriormente. En la boca y en el estómago, quien actuaba era la amilasa salival optialina. En cambio, en el duodeno, el almidón, que es un polisacárido, es atacado por la amilasa pancreática, que rompe a este almidón en maltosa, que es un disacárido, y dextrinas. O sea, se termina de digerir lo que me quedaba de almidón. Bueno, ¿qué hacemos con esa maltosa? La maltosa, que es un disacárido, es atacado por la maltasa y la isomaltasa. ¿Está? Y se va a dividir en los dos hidratos de carbono, en los dos monosacáridos que lo forman, que son dos glucosas. ¿Está? Así que bueno, la maltosa entonces es atacada por la maltasa y la isomaltasa y me genera dos glucosas. Es lo que le van a decir al PROM. ¿Qué hacemos con las dextrinas? Dijimos que las dextrinas eran oligosacáridos de 3 a 9 glucosas. Las dextrinas, entonces, son atacadas por las alfa-dextrinasas y se rompen en 3 a 9 glucosas. Y eso es lo que vamos a observar. ¿Qué hago con la lactosa? La lactosa, que es un disacárido, va a ser atacada por la lactasa y se va a romper en una glucosa y en una galactosa, que son dos monosacáridos. Y finalmente, la sacarosa, que es un disacárido, va a ser atacada por la sacarasa
y se va a romper en una glucosa y en una fructosa. Así que, como pueden ver, todos los hidratos de carbono que yo consumí se digirieron a sus moléculas más pequeñas posibles, que son los monosacáridos. Y eso es lo que yo voy a absorber. Por lo tanto, ¿dónde se absorben los hidratos de carbono? Se van a absorber en duodeno y yeyuno. Siempre eso el profe pregunta. De cada sustancia que estudiamos, ¿dónde se absorbe? Yo les aconsejaría que hagan una listita del lugar donde se absorbe. ¿Tá? Hasta ahora, hidratos de carbono en duodeno y yeyuno se van a absorber hacia la sangre, y lo que vamos a absorber es lo siguiente: 80% de glucosa, porque como habrán visto casi todo es glucosa lo que se formó, 10% de galactosa, que se surgió acá de la lactosa, y 10% de fructosa, que vino de la sacarosa. ¿Tá? Así que en la próxima clase eso es lo que vamos a hacer. ¿Tá? Yo creo que sí, en la clase de mañana ya terminamos esto y nos quedan solo ver las patologías de digestivo. Por ejemplo, al profe le gusta preguntar gastritis, ha tomado casos clínicos de diarrea, de síndrome de Zollinger-Ellison. O sea, algunas patologías les quiero mostrar porque son casitos clínicos que a él le gusta como tomar. ¿Está? Así que mañana terminamos con fisiología y seguimos con la parte de patologías. ¿Está? Así que espero que descansen un rato. Enseguida les paso los grafiquitos que hice y nos vemos mañana. ¿Está? Besito.